Vamos a hablar un poco de producción y trabajo con nuestras industrias en la provincia de Santa Fe. Esto tiene que ver un poco en las últimas horas, un comunicado que ha vertido FISFE, que es la Federación Industrias de Santa Fe. Nosotros ya estamos en contacto con Román Guajardo, industrial también de Roldán, integrante de FISFE. Román, un gusto tenerte allí. Y bueno, un poco comparado, ¿no?, a lo que fue marzo del año pasado, del 2020, con el cierre prácticamente total, y comparado a este marzo del 2021, una reactivación para nuestras industrias en Santa Fe. Es así, Román, bienvenido, un gusto tenerte. Hola Mario, buenas tardes a todos, el gusto es mío. Como bien vos decías, nosotros mes a mes desde el año 2011 venimos elaborando este informe en donde nosotros llevamos adelante un informe de actividad industrial que nos refleja la realidad de las distintas regiones y de los distintos sectores industriales de la provincia de Santa Fe. Era famoso en una época nuestro informe porque muchas veces los números en algunos momentos del 2018 y 2019 eran muy duros, datos muy difíciles, y la realidad era compleja para todo el entramado productivo santafesino. Luego vino la pandemia, la situación obviamente que se agravó, fueron momentos muy difíciles, pero a partir del segundo semestre del año pasado, las tendencias y los números empezaron a mostrar otras realidades, una mejoría que era al principio leve y después se fue marcando con el tiempo. Obviamente que eso tiene que ver con la atracción muy fuerte de algunos sectores que siguen siendo los que hoy están empujando a los números de la provincia de Santa Fe. Esos Román, sectores fuertemente están vinculados a la maquinaria agrícola y obviamente a la actividad siderúrgica. bien. Eso justamente me quería centrar allí, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, ¿no?, de nuestra región, y por supuesto la metalmecánica, que es el fuerte para toda la región, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con varias cuestiones. Creo que al haber tasas altas en algún momento hubo postergación en la adquisición de equipos, en general hablo, y nosotros como fabricantes de maquinaria agrícola, obviamente que al haber distintas líneas de financiamiento, el dólar en algún términos comparativos que sigue siendo que conviene para llevar adelante este tipo de inversiones, hacen que el sector agropecuario haya tenido un muy buen desempeño. Además que también es cierto que los fabricantes de maquinaria agrícola de nuestro país están muy tecnificados, invierten muchísimo en ese sentido, son muy innovadores, permanentemente se ven mejoras que redundan en productividad en los campos de nuestro suelo y de la región, y eso hace que, por ejemplo, hoy tengamos a un Crucianelli que por ser que está peleando por estar entre los 10 fabricantes más grandes del mundo de maquinaria agrícola. Eso habla de por sí Claro. de la potencia que tiene nuestra industria metalmecánica y nuestra industria fundamentalmente orientada a la maquinaria agrícola. Román, miraba esta realidad, ¿no?, de estas dos Argentinas, por un lado luchando en todo lo que tiene que ver con lo sanitario y por el otro lado reactivando la producción, ¿no? Cómo poder tener las dos miradas. Creo que por ahí me parece que el periodismo también somos responsables porque mostramos una realidad, ¿no? No mostramos de forma holística cuando hablamos de economía y de salud, ¿no? Y es difícil, la verdad que nosotros todos estamos de manera personal, cada uno de nosotros estamos preocupados obviamente, por la realidad sanitaria, por la situación sanitaria y también por la cuestión productiva. Entendemos que Argentina tiene que ir hacia el camino de la recuperación, por eso hicimos muchísimo hincapié en mantener las industrias activas. Obviamente que estas restricciones a algunos sectores, como por ejemplo los comercios gastronómicos o la hotelería, el turismo, los golpea, pero bueno, la verdad que hay que seguirle metiendo adelante con aquellos sectores que sí pueden estar siguiendo, que están operativos, en donde se demostró que los contagios son bajos, que no son causales. La verdad que con las fábricas no hay contagios y se demostró porque los cumplimientos de los protocolos son muy fuertes y porque además es importante también para el país pensar en la cuestión de recuperación económica, así que en ese sentido obviamente que uno tiene que
tener una mirada panorámica para que, atendiendo la situación sanitaria, podamos recuperar y podamos producir que tanta falta nos hace. Román, por último, yo sé que la gente también es amante por ahí de los números, hablar de un porcentaje de reactivación para este marzo 2021. ¿Tienen un número medianamente en porcentaje de reactivación? Nosotros tenemos un número que está por encima de la media nacional, pero también es cierto que cuando lo comparás contra un marzo del año 2020, fue un mes Claro. que donde hubo un parate muy grande, con lo cual a mí me gustan los números, pero yo prefiero en ese sentido decir que hubo una fuerte recuperación, que en parte es porque comparamos contra un mes muy bajo, pero también es cierto que en general las perspectivas, y cuando uno habla con los industriales, cuando uno va hablando en general, muchos sectores tienen un buen horizonte que esperan no solamente que el 2021 siga en esa senda, sino que un 2022 que también le va a permitir trabajar en esas condiciones. Obviamente que también necesitamos que otras cuestiones se vayan acomodando, porque no, más allá de las intenciones o de las perspectivas que puede tener un sector en particular, obviamente que tenemos que trabajar para que la mayoría de los sectores de la actividad económica estén dentro de esa realidad. Román, agradecerte como siempre a través de Informe Regional para poder llevar la información de primera mano, ¿no? Así que agradecerte nuevamente. Gracias a todos ustedes. Buena semana. La palabra de Román Guajardo, analizando un poco la realidad, ¿no? Román no lo quería decir, pero está oscilando entre un 35% la reactivación, que no es menor para nuestras industrias, ¿no? Realmente en un momento álgido, complejo, con una zona roja, ¿no? Para esta parte productiva de Santa Fe y de otras ciudades, ¿no? Realmente es importante lo que tiene que ver con producción. Y básicamente lo que hace a la metalmecánica, como decía recién el funcionario, y también todo esto impacta, ¿no? Desde la actividad pecuaria, agraria de nuestra pampa gringa, como decimos, de nuestra pampa húmeda. Nosotros seguimos con más Informe Regional.